Estás escuchando ADR Networks. Seguimos activando tus sentidos. Muy buenas noches, amigos, bienvenidos a Perspectiva Radio. Son las 9 de la noche, tiempo del centro de México. Como todos los lunes, estamos aquí a través de ADR Networks, activando tus sentidos. Soy José Antonio López Sosa y el día de hoy tenemos un programa muy interesante hablando de la coyuntura que ocurre en los Estados Unidos. Como siempre, mi compañera Lorena Bracho aquí con nosotros y tenemos invitados de lujo con los que vamos a platicar sobre esto que se está viviendo en la Unión Americana. Pues yo les agradezco que nos tomen este enlace, como todas las semanas ya se ha vuelto pues una parte de nuestro equipo. Rosana Obanel, periodista de la agencia EFE aquí en México, que además está a una colonia de distancia. Exacto. Recordamos que ella vive en la zona nice y nosotros vivimos en la zona popular. Rosana, bienvenida, ¿cómo estás? Muy bien, muchas gracias. Encantada. Y es para mí un gusto recibir a René Flores. Él es un amigo muy cercano y además es un sociólogo que ha hecho diferentes investigaciones con todo lo que tiene que ver la discriminación en los Estados Unidos y de diferentes temas, y ahora está en Chicago. Muchas gracias, René, te saludo con mucho gusto. ¿Cómo estás? Igualmente, muy bien, un gusto estar con ustedes. Gracias por invitarme. Pues bueno, Lorena, el tema que vamos a tratar esta noche es esta situación que atraviesan los Estados Unidos. René lleva muchos años viviendo en Estados Unidos. Él hizo la carrera y la maestría en sociología en la Universidad de Berkeley. Bueno, primero en la universidad, sí, después en la Universidad de Princeton. Rosana vivió muchos años en los Estados Unidos como periodista. Nos ayudarán a entender un poco, pues, esta situación que pareciera nueva, pero no es nueva. Y, pues, cómo entender desde América Latina, pues, que el país de la libertad, y se los decía yo antes de entrar a este programa, pues está padeciendo estas cosas. Primero, pues este asesinato artero, que además vamos a ver fragmentos de esto en pantalla, de este pues policía sobre un ciudadano afroamericano en la Unión Americana. Después, todas estas protestas, toques de queda, pues pareciera que es otro país al que nos están vendiendo cotidianamente del sueño americano. A bote pronto, René, pues, ¿cómo lo percibes tú como sociólogo, como analista, como académico allá desde Chicago? Bueno, es una situación muy preocupante. Es una situación que vivimos ahora en Estados Unidos en una situación de tres diferentes crisis. La primera crisis, por supuesto, la crisis médica, la crisis de salud del virus de corona, que es una crisis que ha generado más de 100,000 muertes en Estados Unidos, o sea, el mayor número a nivel mundial, y que crea una serie de miedo, de frustración. Hemos estado nosotros guarecidos en casa desde marzo, ha sido la disposición del gobierno, y esto ha generado una segunda crisis, que es una crisis económica. Tenemos la tasa de desempleo más alta, la segunda más alta de este siglo, desde la historia reciente. Tenemos 41 millones de desempleados en Estados Unidos, porque muchos negocios han cerrado, mucha gente ha sido despedida, en un país donde tenemos pocas protecciones sociales, ¿no? Entonces la gente la despiden a las primeras. Entonces tenemos una tasa de desempleo de 24% en este mes, un punto menor a la tasa de desempleo de la Gran Depresión, que fue del 25% en 1933. En esta situación tan compleja, tan aguda, le añades la tercera crisis, que es la crisis racial, que fue la crisis de las protestas, de los disturbios, que ha sido detonada por esta situación que ocurrió el lunes pasado, 25 de mayo, cuando George Floyd, un afroamericano de 46 años, va a una tienda de un barrio al sur de Minneapolis y compra una cajetilla de cigarros con un billete de $20. Las personas que trabajaban ahí alegan que el billete es falso, llaman a la policía llega al lugar y tratan de arrestar a Lloyd. Lloyd, hay una serie de videos, tenemos bastante evidencia, no pone resistencia, no actúa de manera violenta, lo arrestan y lo tratan de llevar hasta el carro de la policía, el coche de la policía, y es en ese momento cuando él dice, no, yo soy claustrofóbico, no me metan al automóvil,
y parece ser que ahí él se tira, se deja caer y es cuando comienza el forcejeo. Durante ese forcejeo, 3 policías, no solamente uno, ya nuevo video que se ve que son 3 policías, se le van encima, uno la toma de las piernas, otro lo somete en su espalda, y al tercero, que es un policía blanco, anglosajón de nombre Derek Chauvin, él le pone la rodilla en el cuello. Y le deja la rodilla en el cuello por 8 minutos y medio. 3 de esos minutos, George Floyd estaba ya inconsciente. Después, y poner la rodilla en el cuello es una medida pues muy agresiva, o sea, de hecho está prohibida en ciertos departamentos de la policía, y en Minneapolis solamente se les permite hacer en momentos muy extremos donde hay una resistencia masiva, ¿no?, al arresto. Entonces, los paramédicos se llevan a Floyd y él muere a los pocos minutos, ¿no? El video es bastante impactante. En el video se puede ver que él no está moviendo, no está oponiendo resistencia y pide ayuda. Y dice, no puedo respirar, lo dice 6 diferentes veces, no puedo respirar. Hay partes donde inclusive llama a su mamá, dice, madre, no puedo respirar. De hecho, es bastante impactante emocionalmente. Y este episodio que mucha gente lo ha juzgado de brutalidad policíaca, de una policía en su mayoría blanca en Minneapolis, y la víctima afroamericana, es un episodio que ha sido bastante regular en Estados Unidos y que desata una serie de protestas en diferentes comunidades sobre la desigualdad racial que se vive en Estados Unidos. Y de ahí ha ido creciendo, ya vamos una semana donde las protestas han continuado sucediendo y ahora ya vimos un momento donde ha habido también algunos conatos de violencia, saqueos, pero se vive realmente un momento de una crisis muy aguda en Estados Unidos. Rosana, ¿a ti qué te parece esto que nos ha narrado René ahora? Pues tú que viviste bastante tiempo allí en los Estados Unidos, pues ¿qué opinión tienes con relación a esto que pues realmente es una brutalidad y que observamos nosotros desde México y desde América Latina? No, bueno, es una brutalidad porque, como dice René, tú ves el vídeo, la grabación y el señor tiene casi 9 minutos, o sea, hubiéramos muerto cualquiera, con la rodilla en el cuello de una persona que no se movía. Y luego también es un poco, yo no sé, un psicólogo te podría decir, pero el lenguaje corporal del policía está con las manos en los bolsillos. O sea, no sé si os habéis fijado tan tranquilo. O sea, da la sensación de que está esperando a que se muera. O sea, no tiene otro sentido. O sea, es horripilante el vídeo. Entonces, bueno, ha sido un poco lo que decía René, la guinda de la tarta. Es decir, se ha juntado todo, la tormenta perfecta. De todas maneras, el racismo es una cosa que siempre ha subyacido en la sociedad norteamericana. O sea, nunca se avanza y se va para atrás, se avanza y se va para atrás. O sea, nunca se ha solucionado. Y yo creo que la llegada de Trump al poder como presidente de Estados Unidos lo único, o sea, ha echado gasolina a la hoguera. Ha destapado lo que ya había, él no lo ha creado. O sea, yo creo que todo ese racismo estaba ahí, lo que pasa que un poco atenuado pues, por la educación o porque estaba mal visto, pero Trump lo único que ha hecho es sacarlo a la luz. Y de hecho, vamos a ver, siempre se nos olvida la historia, pero la organización Trump hasta el 73, hasta 1973, que le obligaron por sentencia judicial, no alquilaba apartamentos a negros en Estados Unidos. O sea, tuvieron que denunciarlo. Y a partir de ahí, de una sentencia judicial, hacía una discriminación, o sea, no alquilaba a negros, lo tuvieron que llevar a los tribunales. Su padre era un filonazi y bueno, si os acordáis el otro día cuando estuvo visitando la planta de Ford era filonazi, recibió la orden del águila de Hitler directamente, Ford. Y el otro día, antes de ayer, él cuando fue a visitar la fábrica Ford dijo que Ford tenía muy buena sangre. O sea, sí, o sea, eso está en vídeo, o sea, no me lo estoy inventando. Entonces, claro,
aparte de la tormenta perfecta del coronavirus, como ha dicho René, del paro, de que no hay seguro médico, o sea, porque en Estados Unidos si te quedas en desempleo te quedas sin seguro médico, encima en una crisis de salud. Y un señor que ha venido a destapar todo esto, pues es que es la crisis perfecta. Ese es el problema, yo creo. Y Lorena, pues son escenas de discriminación que frecuentemente desde México se ven y quizás a veces aquí las atenuan un poco comparando con la discriminación que hay de los mismos mexicanos hacia centroamericanos, pero al final es un problema regional, ¿no? Sí. Es un problema con el que, como bien lo apuntaba Rosana, siempre se ha convivido, siempre ha sido como un elefante negro en la sala, o un elefante blanco, así en la frase, en la sala que lo vemos y como que no hacemos caso. Y bien, sí, en estos años ha ido como en aumento. Anteriormente no se consideraba políticamente correcto pues expresar cualquier sentimiento en contra de los negros, de los latinos, de cualquier otra raza que no fuera la anglosajona, como ellos lo ven. Y pues ahora sí, o sea, para mí es súper impactante porque es como ver cualquier escena en Estados Unidos ahorita con estas protestas, como si estuviera viendo una escena en Centroamérica ahora hace poco, unos meses que hubo manifestaciones por todo el rollo de político y social que se está viviendo. Entonces, es como chocante ver cuando vas de visitante a Estados Unidos y ves toda la maravilla y todo el sueño americano que te venden, y ahora, pues que realmente, o sea, la lectura que da es como que todo está sobre hilitos, que cualquier golpecito, como ahora sí, como tarrito, ¿cómo que le dicen aquí? Como jarrito de Tlaquepaque, ¿no? Cosa súper delicada, y cualquier tema, pues, explota el sentimiento. Ese era mi apodo en la preparatoria, jarrito de Tlaquepaque. Y es complicado, es súper chocante ver esas imágenes y sobre todo pues darle la lectura al fondo, ¿no? Que pues no, a estos tiempos, en estos momentos, me parece como que ridículo que todavía siga siendo tema en un gobierno, sobre todo como el de Estados Unidos, ¿no? En un estado-nación. Exacto. Oye, René, cada ciudad ha manejado de forma distinta. Aquí pareciera que es homogéneo, ¿no? Sabemos que allá es un gobierno federal, igual que en México. Cada estado y cada ciudad tienen autonomía, pero ¿qué diferencias has notado tú a través de la información que te llega de primera mano allá, del cómo han manejado estas crisis y estas protestas en diferentes estados o en diferentes ciudades? Porque de pronto vemos a policías enfrentados directamente a golpes con los manifestantes. Ayer circuló una fotografía, no sabemos si es real o no, de policías que se unían a la protesta en Florida, y de pronto ha sido información como contrastante. ¿Cómo lo percibes tú? ¿Qué es lo que está pasando? Exacto, es que precisamente como lo mencionaba Lorena, es un momento de gran polarización política, y esto es parte un poco lo que ha fomentado Trump con su discurso polarizante, su discurso que todo lo politiza y todo lo polariza, ¿no? Su estrategia es de cada vez que hay un problema, él trata de crear división, trata de buscar un chivo expiatorio para que no se le culpe él de nada, ¿no? Entonces, en este momento lo que sucede es que hay estados liberales donde hay autoridades que simpatizan con la situación que enfrentan las minorías al ser maltratadas por las autoridades policíacas. Hay policías que de hecho simpatizan también, ¿no? con esta situación, pero hay zonas más conservadoras donde la gente es muy escéptica, ¿no? De todo tipo la gente piensa que si hablas de brutalidad policíaca o de abusos de autoridad, estás a favor de los delincuentes, estás a favor de los criminales, estás en contra del Estado de Derecho, estás en contra de la policía, ¿no? Entonces, hay en este momento de la sociedad estadounidense, hay tanta polarización que es muy difícil encontrar un punto de diálogo entre la gente en el centro, de la gente que opina de manera distinta. Aquí, por ejemplo, en Chicago, lo que hemos vivido es un estado liberal, es una ciudad liberal. Entonces ha habido cierta tolerancia, pero aún así ha ido aumentando el nivel de disturbios. Comenzaron con marchas pacíficas el viernes,
pero la ciudad, pero hubo con actos de violencia, hubo varias tiendas que fueron donde la gente irrumpió, hubo cristalazos. Entonces la gente cerró el acceso al centro, pero lo que hizo esto fue, y puso un toque de queda de 9 de la noche a 6 de la mañana. Nadie puede estar en las calles, solamente las personas consideradas críticas, que tienen algún trabajo crítico. Pero lo que hizo esto fue que llevó al conflicto a todos los vecindarios distintos, y la policía no se da abasto para tener presencia en todas partes. Entonces ha habido aquí en mi propia colonia, ayer hubo marchas, hubo también saqueos, saquearon el Walmart, saquearon tiendas de cosas deportivas. Pero esta es la cosa, esta es la razón por la cual las crisis están entremezclando. De mucha gente no iba a robarse o a llevarse televisores o aparatos de sonido. Había gente que iba a llevarse pan, iba a llevarse comida. ¿Por qué? Porque hay gente que ha estado desempleada ya por varias semanas. Hay gente que no ha podido pagar la renta. Aquí hemos estado guarecidos en las casas desde mediados de marzo, y comienzas a ver que realmente la necesidad es una necesidad básica, de decir, voy a ir a ver si puedo conseguir algo de comida, ¿no? Entonces, una sociedad realmente en un momento muy, muy crítico. Oye, Rosana, esto no lo hemos visto ni siquiera, me refiero a saqueos, una cosa lleva a la otra, no se pueden justificar, pero al final, como dice René, hay razones que provocan este tipo de situaciones. En Europa, por ejemplo, no me parece haber visto alguna situación de saqueos de esta naturaleza en medio de una crisis que también les ha pegado fuerte. Y cuando entendemos que los Estados Unidos tienen una economía más sólida, que pudieran resolver primero, antes que cualquier otro país, este problema de abasto, de desempleo. Pero ¿a qué le atribuyes tú estas diferencias? Tú que vienes de allá de Europa y que has vivido en Estados Unidos. Sí, bueno, yo lo que veo es que la imagen que tiene Estados Unidos fuera no corresponde a la realidad. O sea, la gente vive lo que dicen cheque a cheque, es decir, viven al mes. O sea, el ahorro medio, el único ahorro que tienen más de la mitad de los norteamericanos, de los estadounidenses, es $400 en la cuenta bancaria. Que creo que es un dato muy importante. Entonces, Estados Unidos funciona cuando hay pleno empleo. Como ha pasado hasta antes de ayer con la crisis del coronavirus, que la gente puede pagar la renta, que puede comer, pero no puede pensar en el mes siguiente. Entonces, ahora pues ha habido una crisis enorme, y luego hay muchas reformas para hacer en Estados Unidos. O sea, es el único país, digamos, rico, entre comillas, democrático y occidental, que no tiene un sistema de salud universal. Todos los países europeos lo tienen. La policía efectivamente necesita una reforma impresionante. Los cuerpos de policía. ¿Tú sabes cuántos cuerpos de policía hay en Estados Unidos? Más de 17.000. O sea, que cada uno funciona por su... O sea, pues tienes, a ver, a nivel federal, a nivel estatal, a nivel de condado, a nivel local. Y cada uno tiene un criterio distinto, aparte pues la CIA, el FBI, el ICE, la DEA, o sea, es un mare magnum. Y entonces son como, digamos, reinitos, donde igual en un pueblo el sheriff es el rey y ha entrado ahí pues porque era el más tonto del pueblo y es el único que no fue a la universidad y es un bruto. Entonces hay mucha, no, en serio, esa es la realidad del día a día. Que nosotros vemos Estados Unidos a través de los ojos de Hollywood y estupendo, pero si tú te vas allí y te vas a estados de, yo qué sé, salieron muchísimas imágenes, por ejemplo, después de Katrina, no sé si os acordáis en Nueva Orleans, de la zona rural, que tú ves cómo vivían los negros en chabolas poco mejor que cuando eran esclavos. No sé si, o sea, quiero decirte, eso es lo que no se ve, pero realmente es un país de muchísima desigualdad y en el momento que no hay pleno empleo, o sea, que la gente no puede comer mañana y no hay seguro de salud y tienes un presidente que está en el búnker, que no es un líder, que pueda hablar con todas las partes y tratar de mejorar esto y de calmarlo y tal, pues es que no ha saltado la chispa. Aquí la duda es qué sigue, ¿no? ¿Hacia dónde va esta crisis? Porque al final lo vemos en los noticieros, lo podemos dilucidar, pero pues esto puede tomar dimensiones mayúsculas. Ahora, ¿qué tanto está influyendo también el que sea un año electoral? Porque al final del día
la crisis económica, sanitaria. Al presidente Trump lo que le importa es la política y su reelección sobre cualquier cosa, y nos lo ha dejado claro desde la campaña anterior, ¿no? Donde, pues en principio, México era la piñata que golpeaba constantemente para poderse hacer de razones y de seguidores. Estos regímenes, a mí me parece muy curioso porque nada tiene que ver, por ejemplo, el régimen o el sistema democrático de los Estados Unidos con lo que ocurre, por ejemplo, en Venezuela o con lo que ocurría en Cuba. Sin embargo, hay un común denominador que siempre es un enemigo, que este enemigo puede ser real o puede ser creado en la fantasía. Los Estados Unidos siempre han tenido un enemigo. Hablamos del comunismo, después los marcianos, los terroristas, los mexicanos, el los COVID, rusos, los rusos. Y este tipo de enemigos funciona históricamente para legitimar a los diferentes regímenes, y curiosamente estando en las antípodas, por ejemplo, Venezuela, Cuba y Estados Unidos, se valen de la misma técnica, ¿no? Parecía que fuera la misma primaria. Pero entonces, con este antecedente, ¿qué es lo que sigue ahora? ¿Qué consideran que va a ocurrir en las siguientes semanas cuando no se quita el desempleo de un día a otro? Va a tardar mucho tiempo. El COVID-19, el SARS-CoV-2, ese falta mucho para que haya una vacuna, y ese es el más complicado porque ese nadie lo puede controlar. El desempleo todavía pudiera medianamente controlarse con una decisión política, con inversiones, pero la enfermedad y la pandemia, esa es incontrolable hasta ahora. Y sumado a estas protestas y este sentimiento en los Estados Unidos, que además está permeando, yo creo, a otras sociedades, y esto es algo que puede ser interesante, pero este sentimiento de racismo que otra vez se deja ver. ¿Cómo consideran ustedes, René, hacia dónde va este movimiento? Creo que el problema es que para afrontar estas crisis, por ejemplo, la crisis del COVID, requiere algo que no tenemos en Estados Unidos en este momento, que es una gran cohesión social. Un sentimiento de que todos estamos en el mismo bote, todos estamos en la misma página, tenemos que trabajar juntos y tenemos una especie de solidaridad social. Esto ha sido erosionado por las políticas de Trump, esto ha sido erosionado por el abuso de los policías en contra de las minorías, como el episodio de Lloyd. Esto va mermando ese sentimiento de somos parte del mismo equipo, trabajamos para la misma familia. Por ejemplo, para que la gente acate las instrucciones de las autoridades de salud, la gente tiene que confiar en el sistema. La gente tiene que confiar que lo que las autoridades dicen es por su bienestar, por el bienestar de todos. Entonces, todo esto está realmente mermando esa confianza y haciendo que sea más difícil que podamos realmente salir adelante. Y creo que aquí la estrategia de Trump, como lo mencionábamos antes, es muy peligrosa porque su estrategia de bolsillo es dividir y buscar un chivo expiatorio. O sea, a mí no me culpa de nada. La culpa del coronavirus no soy yo, es China. La culpa de lo que sucede con las marchas por la brutalidad policíaca no es mi culpa, son organizaciones antifascistas, y de hecho ya comenzó a decir que quería clasificarlas como grupos de terror. O sea, siempre en lugar de tratar de crear unidad, en lugar de tratar de reconciliar, que es lo que uno esperaría de un líder político, de un presidente, él realmente dice desde el comienzo: mi grupo, mis constituyentes, la gente que a mí me interesa es la gente de derecha, la gente que quiere que yo me vaya sobre las minorías, la gente. Entonces, es un discurso muy polarizante, muy divisivo, y yo creo que la otra crisis que se nos viene ahora es la elección. Y en medio de la elección, yo creo que su estrategia solamente él la va a recrudecer, va a utilizarla inclusive más para tratar de movilizar a su base. Ahora, para Trump, esta situación de los disturbios o de las protestas puede de hecho ser una oportunidad, porque es una distracción. Mientras la gente hable de las marchas, de los saqueos, la gente no está pensando en el coronavirus. La gente no está pensando en la... Vuelve el rebrote y sea peor, porque ya el sistema de salud ya colapse totalmente y ya no puedan tener... O sea, esa es una posibilidad. Pero por lo menos es una distracción, y él está tratando de cambiar el enfoque para que en lugar de que sea una cuestión de brutalidad policíaca, se convierta en un asunto de seguridad, de que hay unos alborotadores profesionales, anarquistas, que están tratando de crear disturbios.
eso le puede beneficiar a él, porque la gente, él se vende como un candidato de la ley y el orden, un candidato que se alía a las fuerzas policíacas, al ejército. Si logra hacer ese enfoque, que la gente, que la narrativa en los medios sea por ahí, podrá beneficiarla ahora en noviembre cuando sea la elección, ¿no? Déjenos hacer un corte y continuamos ahora con Rosana a ver qué opina al respecto. Vamos a un corte y regresamos. Ya estamos de regreso y bueno, nos quedamos con la respuesta de Rosana Ubanel. ¿Tú cómo consideras hacia dónde se dirige esta ola de protestas y de coyunturas en la Unión Americana? Sí, como decía René, Trump tiene la habilidad siempre de transferir la culpa. O sea, es la teoría del ventilador, ¿no? Yo pongo el ventilador y para allí se va todo, la culpa la tiene otro. Y eso es lo que está haciendo. Pero yo creo que aquí el punto fundamental es la economía. Entonces, si la economía, que está haciendo todo lo posible, quería reabrir antes de tiempo, si los números no le cuadran, yo espero, ojalá y espero personalmente que pierda las elecciones en noviembre, sinceramente. Y yo creo que el secreto, por mucho ventilador que haga, que la culpa la tiene que la culpa, si la economía va por donde va, porque también está afectando a las grandes empresas y a los grandes lobbies y a los grandes empresarios que son los que le apoyan. Entonces ya no puede mostrar esa carta que es la que siempre mostraba, de que todo iba maravilloso con él. Otra cosa es, de hecho, las encuestas en este momento le dan a Biden 10 puntos por encima de Trump, o sea que está muy por encima. Y por eso se está oponiendo al voto por correo también. Porque ahí habría muchísima gente que podría votar y sería mayormente demócrata. Entonces está intentando hacerlo, no sé, ilegal, en fin, lo que sea. Y luego o sea, no creo que pase, pero si el GOP, el Grand Old Party, que son, digamos, los varones del Partido Republicano, ven que va a perder por mucho, ¿habría la posibilidad de solicitarle que no se presente? Pues no lo sé. Tal como es Trump, pues igual no. O sea, presentar otro candidato. Solo ha pasado una vez en la historia con Johnson, con Lyndon B. Johnson, que era un demócrata, y el partido, como vio que perdía por muchísimo, le pidió que no se presentara. Aquí no creo que sea posible, pero llegaremos a noviembre y yo creo que Trump, si la economía... Si no le salen los números, por mucho que utilice el ventilador, yo espero. Los números de momento le dan a Biden 10 puntos por encima. Y otro de los episodios que vimos dentro de estas protestas, Lorena, y lo hemos comentado, fue el arresto que hicieron sobre este corresponsal de CNN, a él y su camarógrafo. Yo no sé si sabían o no sabían que estaban transmitiendo en vivo a través de la cadena CNN internacional. Ya a estas alturas ya es difícil saber si sabían y les valió sombrilla o si no lo sabían. Y de pronto a unas calles, el corresponsal latino descendiente, hispano descendiente, y a unas calles un corresponsal blanco que a él no lo detuvieron. Y que además al final del día el hecho es que no estaban violentando solamente estaban haciendo su chamba. Y de pronto el país, es que son muchos mensajes, ¿no? El país que enarbola la libertad de expresión y es la policía del mundo y se la pasa quejándose de la falta de libertades en diferentes países, México incluido. De pronto esa escena me parece que sí marca un antes y un después. Quizás son cosas que ya se veían como nos lo han comentado ustedes, pero esto ya deja un precedente claro, ¿no? O sea, ya no es... como lo acotaba Rosana hace un momento, ya no es Estados Unidos visto a través de la pantalla de Hollywood, ya es como la cruda realidad, ¿no? Que se vive realmente en las calles. O sea, no es como el comparativo de cómo vive un periodista en México a cómo lo vive en Estados Unidos. O sea, estamos digamos, hablando de peras y manzanas. Pero sí, o sea, sí te cuestiona este doble discurso y esta
hipocresía del gobierno, del Estado estadounidense, por así decirlo, del americano, de que somos la policía del mundo, como la cota Toño, y somos aquí la libertad de expresión es nuestra máxima, o sea, la bandera que más enarbolamos. Y, o sea, como que todas esas garantías empiezan como a partir del corazón de aquellos que creían todavía en el sueño americano. Y es súper complicado. Luego viene, también escuchas también al presidente decir que no, que o sea, como justificando, como bien dice, apartando las culpas y justificando pues todo lo que está pasando. Por ejemplo, en uno de sus discursos hace unos días escuché que el muro había frenado el coronavirus de México hacia Estados Unidos. Y hace, ayer entrevistábamos a Darío Flota, un funcionario de turismo en Quintana Roo, y nos decía que a nivel turístico habían ellos notado que era la primera vez en la historia que la gente de la frontera en México le pidió a las autoridades que cerraran la frontera para que no vinieran los estadounidenses a contagiarlos, ¿no? O sea, son esos mensajes exacto. Entonces te encuentras como que con todos estos mensajes y dices, bueno, o sea, el mundo al revés, ¿no? Ricardo Arjona, ¿no? Sí. Sí, no, ha habido una serie de episodios donde ha habido violencia en contra de los medios, de los reporteros durante estos últimos acontecimientos de esta semana. El arresto de Omar Jiménez, que es un afrolatino, un reportero afrolatino de CNN, que él lo ves tú en el video de manera muy respetuosa, o sea, está hablando con las autoridades, les dice, nos ponemos donde quieran. Aquí estamos siguiendo sus órdenes, o sea, y lo arrestan. Lo arrestan cuando las cámaras están grabando en vivo, o sea, y tú puedes ver que los reporteros en el estudio están realmente en shock, o sea, que nunca habían visto algo semejante, ¿no? Y a una cuadra de distancia, a otro corresponsal, que en este caso es anglosajón, la policía lo trata con guantes blancos, ¿no? O sea, ves ahí esa cuestión racial, pero también ves que en general, como lo mencionaba Lorena, hay una cierta hostilidad en contra de los reporteros, sobre todo con este régimen. Y creo que ahí Trump ha marcado la pauta, ¿no? O sea, él se ha referido desde la campaña a los medios como el enemigo del pueblo, como gente que distorsiona la realidad, como mentirosos, o sea, realmente es un discurso muy hostil. Y ha habido, francamente, ataques a los periodistas, inclusive de miembros de la policía. Por ejemplo, hay un video de una corresponsal de NBC, donde ves a los policías directamente disparándole esos como petardos de plástico, directamente, y estaban ellos también en vivo, y les comienzan a pegar, ¿no? Y enfocan la cámara y ves a la policía encañonándolos y disparándoles directamente. Entonces creo que es una parte muy peligrosa porque los medios en México, en Estados Unidos, juegan el rol de mantener en check, de cuestionar, de decir la verdad, de hacer preguntas incómodas a la gente del poder. Y si no hay ese contrapeso, se pierde algo súper importante en la democracia. O sea, ¿quién va a hacer esas preguntas? ¿Quién va a reportar cuando hay casos raros, cuando hay cuestiones de corrupción? Pero Trump directamente ha buscado reducir la confianza que la gente tiene a personas como ustedes, a reporteros, a la gente de los medios. Pasamos, Rosana, de las fake news al arrestar reporteros y al agredirlos, ¿no? Y además pareciera el guión que siguen también aquí en México, porque también pareciera que fueron a la misma primaria. Yo te digo que AMLO y Trump los veo bastante gemelos, ¿eh? Aunque quiero decirte, la ideología sea totalmente alejada, pero yo creo que eso es el papel del envoltorio. O sea, dentro hay lo mismo, es unas ganas de controlarlo todo, ¿no? Y en Estados Unidos también, o sea, Trump les falta el respeto a la prensa a diario. O sea, es que les insulta. Si tú ves las ruedas de prensa que da en la Casa Blanca, les insulta, les dice yo no hablo contigo porque eres un mentiroso. Bueno, cuando se presentó a candidato en aquel debate que tuvieron, una periodista de Fox, precisamente, que le hizo unas preguntas que no le gustaban, luego dijo, bueno, es que tenía sangre en los ojos porque estaba con la regla, con el periodo. O sea, ¿tú te crees? O sea, eso es un insulto de lo más grave que he oído yo en mi vida, no a un periodista, a una mujer. Y está de presidente, entonces, y está haciendo una campaña contra los medios que no le gustan. O sea, pues dice fake news.
noticia falsa, estos medios son, y ya está, pero que insulta además. O sea, es una cosa que yo jamás lo he visto y he vivido 30 años en Estados Unidos, porque tú puedes votar a un presidente o no votarlo, pero siempre he respetado el voto de la mayoría, porque era un presidente, bueno, pues no será el mío, es el mío, porque soy estadounidense y porque hace esto y porque es un hombre que habla, es un hombre que respeta, es un hombre que lidera, pero es que ahora no existe. Realmente el presidente de Estados Unidos no existe. Pero es como bueno, ahora que lo apuntas y me acabo de dar cuenta de eso, es como digamos, un escenario que se reproduce, no solamente en Estados Unidos, sino en todo el continente, por así decirlo. O sea, hemos visto gobiernos que son elegidos por una mayoría, pero que cuando llegan, o sea, cuando ya están en el ascenso al poder, creen que solamente gobiernan para quienes los escogieron, no para todo su universo de ciudadanos, ¿no? Entonces, por ejemplo, ahorita lo acabas de apuntar tú, que pasa con Trump, está pasando aquí en México, pasa en Venezuela, que son los referentes que yo tengo, y así nos podemos ir descartando, o sea, contando países, y es la misma realidad. No sé cómo lo ven ustedes. Pues sí. Ya entramos en otro tema, no, ya les cambié el tema, pero, o sea, sí me cayó así de... Sí, pues es la cuestión del gobernar solamente para los que piensan como yo. Y al final del día, pues es entender que la democracia solamente es en el ascenso al poder y no en el ejercicio del poder, que es lo que la mayoría de los ciudadanos ignoramos o no atendemos o no le damos la importancia, que la democracia también es en el ejercicio del poder, no nada más cuando nos convocan a elecciones. Y yo creo que es un común denominador que desgraciadamente con esta pandemia que nos ha vuelto más cerrados como países, como sociedad y como individuos, pues va a fomentar este tipo de liderazgos que, si bien en algunos lados ya estaban desarrollados, como en Estados Unidos, o como en Brasil o como en Venezuela, pues habrá lugares donde se puedan fortalecer más, como en Ecuador con Lenín Moreno, por ejemplo, o como en Guatemala o en diferentes países que creíamos que tenían una democracia sólida y sostenida, y donde empiecen a darse este tipo de caudillismos como producto de un confinamiento que ahí sí les ha caído como anillo al dedo para poder tener un control férreo sobre su población. René, ¿tú crees que estas minorías, bueno, así les llaman, pero no minorías, quiero decir, este segmento de la población afroamericana en los Estados Unidos tiene la fuerza en cuanto al número, en cuanto a la representatividad, para poder sacudir al país más allá de las protestas que ya lo están sacudiendo, pero sacudirlo institucionalmente, porque esa es una duda que también a veces, como se les llama o mal llama minorías, no sabemos si realmente tienen esa penetración en el gobierno, en los diferentes ámbitos de poder o círculos de poder fácticos y formales, pero cómo están ahorita la comunidad afroamericana y la comunidad hispana, como le llaman en los Estados Unidos, ¿es capaz de darle una sacudida al régimen? Definitivamente, porque es una población que, si bien es alrededor del 12% de la población en general, están concentrados en ciertos estados que pueden ser claves en la elección. Entonces, por ejemplo, ellos han logrado hacer que ciertos estados del sur profundo, que en Estados Unidos la parte del sur del país tiene que ser bastante conservadora, tiene a votar por el Partido Republicano, pero en base al voto afroamericano y el voto de otras minorías, de liberales anglosajones, hay una posibilidad de que ciertos estados, por ejemplo, el estado de Georgia, se vuelvan más competitivos. El Carolina del Norte, por ejemplo, porque el voto afroamericano tiende a ser un voto al Partido Liberal, al Partido de los Demócratas. Entonces, por ejemplo, con Obama, la comunidad afroamericana fue movilizada, realmente los índices de votación para Obama dentro de la comunidad afroamericana eran del 90 y tantos %, ¿no? O sea, entonces, y hay una tradición por todo el trabajo que les costó conseguir el derecho al voto, hay una tradición muy acendrada en la comunidad afroamericana de votar. Son los que tienen el índice de votación de los más altos, porque ahí las iglesias afroamericanas se organizan, hay centros de la comunidad, y la obligación es, tienes que ir a votar. Los latinos, por ejemplo, tenemos un índice de voto mucho menor. Es uno de los grandes problemas, que a pesar de que somos la segunda minoría del país, somos alrededor del 18% ahora,
Muchos no tenemos documentación. Ese es un problema porque no tenemos ahí representación política. 2, muchos no votamos. Es otro problema porque podemos ser la mayoría de un distrito y sin embargo en el distrito gana una persona que es antiinmigrante o que es súper conservador o que realmente va en contra de los intereses de la población latina. Entonces ahí ha habido durante muchos años esta idea de cómo despertar al gigante latino. Y siempre la gente dice, ya va a despertar esta elección, ahora sí los latinos van a votar en su mayoría, ¿no? Y realmente la población ha ido aumentando poco a poco. Esperábamos nosotros un gran efecto de Trump, que debido a que Trump ha dicho tantas cosas tan negativas de la comunidad latina, de los mexicanos, de los dominicanos, que nos ha llamado violadores, criminales. La gente esperaba un poco más que hubiera más uniformidad en el voto. Sin embargo, el voto latino, 1, no votamos tanto como otros grupos. 2, es un voto más fracturado. De hecho, hay una población importante de latinos, como el 30%, que de hecho votan por Trump. Y que de hecho votan por Trump. Y no estoy hablando solamente de cubanos, ¿no? De cubanoamericanos que tienden a ser más conservadores por cuestiones de política exterior, ¿no? Sino también hay muchos mexicoamericanos que no les molesta lo que dice Trump, que están a favor, ¿no? Entonces, no tenemos el grado de homogeneidad política que tienen los afroamericanos, donde más del 90% de ellos votan por los demócratas, pero algo que hemos notado, o sea, en las últimas elecciones, es que más y más las minorías están votando a favor de los demócratas. Por ejemplo, tienes la comunidad judía, más y más de ellos votan por el Partido Demócrata. La comunidad asiática, que muchas veces uno pensará que debido a que muchos grupos asiáticos les va bien económicamente, votarían por la derecha, pero de hecho, la última elección, alrededor del 75% de ellos votó por Hillary Clinton, la oponente de Trump. Para los hispanos el número fue como 65% de gente, o sea, que votó por... O sea, realmente fuimos bastante menor, pero yo creo que va a depender de una solidaridad de muchos grupos para poder votar a Trump fuera de la Casa Blanca. Oye, Rosana, y pues esto también implica una fragmentación. Tú que estuviste en Florida viviendo, cómo viviste o cómo percibiste esta ruptura que existe entre latinos, ¿no? Digo, al final de cuentas, tú como española te integraste, supongo, a la comunidad hispanoparlante. Bueno, en Miami lo que ha dicho René, el cubano vota republicano, aunque le pongan de candidato a una escoba. O sea, eso no se lo cambias, esto está claro. Y luego el otro, digamos, hispano, latino conservador es normalmente en Texas, ¿verdad? El mexicano-americano, el antiguo, el que estaba allí antes de que llegasen los Pilgrims. Entonces ese es muy conservador y también vota. Y lo que decía René es que el latino, por lo que sea, no vota. Hay mucho. Y luego, bueno, el blanco, digamos, se siente un poco, o sea, igual, con un poco de suerte dentro de unos años, porque es todo cuestión de estadísticas. O sea, en los años 60 hubo más de un 90% de la población de Estados Unidos era blanca y hoy en día es el 60%. Entonces, bueno, pues es una cuestión estadística. Es decir, si ya dentro de unos años, pues menos de la mitad de la población de Estados Unidos va a ser blanca, ¿no? Por el índice de natalidad y etcétera. Pero claro, hay que comprometerse a votar, eso está claro. Ahora, y no nada más en las viejas generaciones, digo, Lorena, conocemos a muchos migrantes de diferentes circunstancias mexicanos que han llegado primera, segunda, tercera generación. Y de verdad yo me he quedado sorprendido en pláticas cerradas, no en programas, porque cuando uno los invita a los programas, a veces son muy políticamente correctos, pero me ha tocado conocer de verdad y tener gente cercana, inmigrantes, que desde que obtuvieron los documentos son más racistas que los anglosajones que nacieron ahí, que llevan 3 o 4 generaciones. Y a mí me perturba, de verdad me perturba, escuchar cuando hay migrantes que nacieron en México o que son segunda generación y que desearían que se construya ese muro y que hablan y dicen que los migrantes mexicanos y los migrantes haitianos y los migrantes de cualquier otro lugar van por la riqueza de los Estados Unidos y les quitan sus trabajos
y no pagan impuestos. Y han aprendido este discurso antiinmigrante tan al pie de la letra, y además lo más preocupante es que lo creen y lo asumen. De verdad para mí es muy perturbante, pero en muchos casos lo he comprobado que así sucede. No sé en qué radique o no sé qué pase cuando saltas de ser ilegal a legal. Ajá, porque podrías considerar que el factor, no sé, quizá socioeconómico podría ser un, digamos, determinante en ese sentido. Pero no, o sea, son personas... que viven al día, como todos. Ajá, que viven al día, pero bueno, tienen carreras, son personas, digamos que, o sea, como nosotros, como cualquiera. Yo creo que es un factor más psicológico que otra cosa. Es decir, como dice el dicho, soy más papista que el Papa. Es decir, me tienen, o sea, yo para que me acepten, para que no me consideren mexicano, violador, tengo que estar con ellos, ¿no? Yo creo que es un factor más bien psicológico que otra cosa, ¿no? Le pasa a muchos emigrantes digamos, por ejemplo, en España, que tenemos el problema de los catalanes y de los vascos, ¿verdad?, que quieren ser independientes. Entonces, cuando llega un emigrante de Extremadura, de Andalucía, hay muchísimos que son más catalanistas que los catalanes de 8 apellidos catalanes. ¿Por qué? Porque es la manera de que le acepten, ¿no? Entonces, yo creo que a mucho emigrante le pasa y yo, por ejemplo, los cubanos sí que tienen una gran virtud, que es que han conservado su cultura, han conservado su lengua con mucho orgullo. Sin embargo, el mexicano cuando llega, la segunda generación ya no habla español. Como que decir, si hablo español me van a identificar como mexicano, entonces mejor que no. O sea, les da como vergüenza. Entonces yo creo que es un fenómeno psicológico, ¿eh? No sé qué piensa René. A mí es interesante que lo menciones porque me recuerdo ir a Texas, precisamente, y dar una plática sobre mi investigación, y después me reuní con jóvenes tejanos, o sea, latinos de Texas, y muchos de ellos eran indocumentados, de hecho. Fue una conversación que tuvimos, o sea, muy significativa, y recuerdo que una chica que tenía como 18 años, indocumentada, recuerdo que dijo, yo la verdad no tengo documentos, no puedo votar, pero si yo pudiera votar, si yo fuera ciudadana, votaría por Trump, porque siento que los latinos vienen aquí a robar y todo, o sea, reprodujo todo ese discurso, ¿no? Y lo dijo en medio de un grupo de estudiantes indocumentados, y realmente generó todo este shock, esa consternación. Entonces de ahí, o sea, comenzamos a hablar precisamente de lo que menciona Rosana, de cómo nosotros, dentro de la comunidad, también absorbemos todos los mensajes negativos que hay, ¿no? De que los latinos son los rateros, violadores, que están abusando de los beneficios del Estado. Entonces, si eres muy joven y esto es lo que has escuchado, pues nunca has ido a México, nunca has ido a otras partes de Latinoamérica donde viene tu familia, pues no sabes qué tan bonitos son los jarritos de Tlaquepaque, ¿no? Imaginas que son como la peor cosa, ¿no? Pero nunca has ido a Tlaquepaque, nunca has ido a ver las cosas positivas que hay. Entonces termina siendo un proceso psicológico de un poco de autoodio, ¿no? De que sientes que te gustaría, ¿por qué? Porque es natural que la gente quiera ser aceptada, que la gente quiera ser admirada. Uno no quiere irle al equipo que siempre pierde, ¿no? O sea, yo quiero irle al equipo que gana de vez en cuando, ¿no? O sea, por eso me sorprende ahí, Pepe Toño, que se hace americanista todavía por ahí. Eso me sorprende a mí, pero bueno, o sea... Pero ahorita tenemos suspendida la liga, entonces... es por eso, claro. Que un día lo tratamos, ¿no? Cómo la gente sigue partidos de fútbol que se juegan desde una consola y los transmiten en televisión abierta. Pero bueno, eso lo platicamos otro día. Es un tema que también me tiene muy perturbado en estos días. Una vez lo platicamos también, ¿cómo no? Una vez. Oigan, pero a ver, ya se nos está acabando el tiempo, Lorena, Rosana, René. Esta situación resulta muy compleja, ¿no? Sin embargo, yo veo y leo gente dentro y fuera de los medios de comunicación, en las redes sociales y en el argot popular, digo ahora a la distancia como estamos, pero que en México, sobre todo de clases medias altas, sigue pensando que Estados Unidos es el país número 1 y que el sueño americano realmente existe. De hecho, tengo mucha gente cercana que, a mí también me causa controversia, pero que sigue insistiendo en que si las cosas se ponen peor con López Obrador, se va para los Estados Unidos.
¿por qué siguen teniendo esa idea cuando vemos la situación? Digo, no estoy hablando que estén como en África. Evidentemente hay diferencias económicas de infraestructura que dan un mayor poderío a los Estados Unidos que a México. Pero ¿por qué seguimos o sigue esta gente con esa idea de que Estados Unidos es la superpotencia y que si aquí se ponen las cosas mal, me voy con mi dinero para allá porque allá sí la voy a hacer? ¿Quién toma la palabra primero? No sé, o sea, es que depende de dónde vengas, ¿no? O sea, como dicen, de Guatemala a Guatepeor o de Guatemala a Guatemejor. O sea, si, hombre, está mejor que México, Estados Unidos desde el punto de vista económico. Entonces, claro, si tú eres de clase media alta, vas a tener ahí un trabajo, pues vas a vivir bien. Pero vamos, yo que conozco un poco ambos continentes, yo en caso de irme me iría a Europa. O sea, me parece mucho mejor. O sea, en principio más la sociabilidad. Yo no sé, René, pero yo viví en Washington, Miami, pero la vida no es tan sociable como en México o como en Europa, o como en cualquier país latinoamericano. O sea, la gente va a trabajar, luego se va a su casa, hacen cosas muy forzadas. Yo cuando trabajé en Atlanta, un viernes al mes pizza para socializar, pero es una socialización forzada. Y además lo hacen de 4 a 6, o sea, para que tú te sigas yendo a tu casa a las 6. O sea, no y llevas tu camiseta hawaiana, ¿no? Es el viernes hawaiano. Sí. O sea, es una socialización forzada, no es natural. Entonces yo he vivido 30 años allí, mis 3 hijos viven allí, se han quedado, nacieron allí. Es un país, desde el punto de vista laboral, si estás formado, te dan muchas oportunidades, eso es cierto. Ahora, como país realmente con corazón, con alma, para vivir, yo me tiro más por Europa. René, ¿qué te parece? Bueno, es que sí, es una situación compleja. También hay mucha diversidad, ¿no? En Claro, el país. Puedes estar en zonas, pues, con bastante pobreza, bastante desigualdad. Vas a lugares como Alabama, por ejemplo, pues, donde tu perspectiva de vida es muy baja, y de repente vas a lugares como Seattle, que son ciudades súper sanos, con muchas oportunidades, donde estás realmente siendo parte del futuro, ¿no? O sea, puedes ver al futuro, estás ahí en el centro de donde están pasando las cosas importantes. Entonces, hay cosas que no es un país perfecto para nada, o sea, ya sé que es algo, no es perfecto, pero por ejemplo hay cosas que son muy positivas. Por ejemplo, hay menor grado de delincuencia. En México, por ejemplo, es una situación preocupante donde, o sea, tienes tu trabajo, vas ahorrando poco a poco, quieres hacer algo, construir tus sueños, comparte tu carrito, hacer tu negocio, y de repente te atracan y te quitan todo, ¿no? Y encima te dan un cachazo. Entonces, o sea, no se vale, ¿no? O te ahorras para comprarte tus tenis y finalmente te asaltan afuera de la tienda. Entonces, son cosas que son súper frustrantes, y aquí en Estados Unidos me parece que hay un poco más de seguridad, definitivamente. Yo, por ejemplo, cuando camino por la calle no siento que me vayan a asaltar en cualquier momento. O sea, no estoy continuamente, cuando voy a Río de Janeiro, siempre estoy viendo, o sea, si alguien me está siguiendo o algo así, no sé, me van a asaltar. En Estados Unidos hay cierta estabilidad, pero como tú lo dices, definitivamente no es un país de ensueño. Hay muchos problemas, y creo que ahora estamos en una situación especialmente problemática. Tenemos una crisis financiera muy profunda, una crisis de la desigualdad racial que solamente se ha vuelto más difícil debido a Trump. Y tenemos una crisis de salud pública que pudo haberse prevenido, pero debido a la incapacidad de Trump y de las autoridades federales, no se tuvo mejor respuesta. Entonces es una sociedad compleja, pero me parece que bueno, aquí nos tocó vivir, ¿no? Muy diversa, pues. Así es. Pues, Lorena, ¿algo más? Pues no, básicamente lo que decía René, o sea, sí es como, si comparas, la calidad de vida no es la misma que tienes aquí en México a la que puedes llegar a tener en Estados Unidos en cuestión de seguridad, ¿no? De esa tranquilidad que también la hemos vivido cuando estamos en Madrid, por ejemplo, que podemos caminarnos la ciudad completa en todo un día a las 3 de la mañana, si te da la gana, y no tienes esa sensación de que, puta, si doy la vuelta aquí en esta cosa que no tiene un solo foco, me van a atracar y no voy a llegar a mi casa.
O sea, esa tranquilidad de salir a la calle no la tienes aquí, lamentablemente. No, aquí con todo lo precioso y hermosa que me parece la ciudad y el país en total, pues no lo tenemos. Hace Hace nuestro dos días express, aquí- ¿no? De que vayas al cajero y te secuestren, ¿no? Y te lleven por toda la ciudad. Aquí en Aguiseo, aquí a la vuelta, hubo una balacera, un ajuste de cuentas entre narcomenudistas. A 2 calles. A 2 calles de donde estamos, digo, pudimos escucharlo en tiempo real, no lo pudimos ver, pero ya luego nos enteramos. Uh-huh. Y esto cada vez es más frecuente en diferentes barrios donde antes pues pensabas que la delincuencia común estaba bajando y ahora se vuelven... Sí, son temas muy, muy complejos, pero... Y es lo que siempre digo que yo extraño cuando llegué. Pues no se vivía, no se hablaba de esto. La ciudad estaba como en un tiempo donde pues la inseguridad sí había, porque sí estaba, pero no lo veíamos como cotidianamente. Ahorita ya están subiendo los niveles de inseguridad. Pues yo me acuerdo cuando yo era joven, más joven, yo me acuerdo ir con mis amigos ahí en México, íbamos a algún pueblo cercano de la ciudad, a la montaña, a cualquier lugar, y pedíamos aventón en la carretera. Pedimos aventón, o sea, y jamás nos pasó por la cabeza que ahorita nos van a trepar, y primero la gente se paraba, y éramos 4 o 5 gañanes, ¿no? O sea, apuestos, sí, pero éramos gañanes. Y se paraba la gente y nos llevaba. Y no estoy hablando de los años 40, cuando estaba Pedro Infante, ¿no? No estoy hablando apenas de los 90. Y nosotros no nos pasaba por la cabeza de, mira, nos pueden aquí atracar y nos van a descuartizar. O sea, jamás. Era otro México y ojalá que realmente las cosas mejoren, ¿no? Sí. Pues yo les agradezco a ambos que se hayan enlazado para conversar de este tema complicado que estamos ahorita en medio de la coyuntura, ¿no? Yo supongo que tomará pues diferentes cauces. Estas 3 crisis de las cuales nos dan cuenta, la económica, la laboral, 4, económica, la laboral, la sanitaria y la racial, la social, ¿no? Con estas protestas. Y vamos a seguir viendo seguramente diferentes reacciones que tendremos que analizar como sociedad, no por hacer un juicio sumario y una tribuna popular contra las autoridades estadounidenses, pero sí para ver cómo se está gestando. Y yo cerraría con este doble mensaje que vemos. El ejemplo claro es el embajador de los Estados Unidos en México. Muy empático, tuitea, sube cosas con su familia, tuitea en español, habla de los símbolos patrios, etcétera, etcétera, y ha sido muy, muy empático. Con los tuiteros mexicanos. Y esta semana Proceso publica en uno de sus artículos que él ha estado presionando junto con el gobierno estadounidense, claro, encabezado por él, para que se reabran la industria automotriz en México y para que se abran ciertas empresas en la frontera, con todo y que seguimos con estos números altos de contagiados. Y ahí es cuando te das cuenta del discurso público, del soy muy nice, soy muy a todo dar y tuiteo con ustedes, y de la intención política, que esa sí no la tuitea, pero que al final quedó exhibida, y hasta el momento no ha replicado el embajador diciendo que eso no es cierto, diciendo que lo sacaron de contexto. Y yo creo que ahí resumo un poco pues lo que se ve y lo que no se ve, como en todos lados, pero lo que ocurre allá en los Estados Unidos. Pues muchas gracias, como siempre, Rosana, por estar los lunes con nosotros. René, te mando un muy fuerte abrazo hasta un placer. Chicago. Espero que vengas un abrazo fuerte. a México, ahora que se reaperturen las fronteras, que te des una visitada por acá, por tu... bueno, tú naciste en Ensenada, pero creciste aquí en la Ciudad de México. El chilango. Es chilango. Exacto, somos chilangos. Y nos vamos a Tlaquepaque, ¿cómo no? Ahí. Nos vamos a pasear con Rosana también. Rosana también está por ser chilanga, Rosana. Hasta un diplomado de albures tomó en Tepito ya, o sea, ya... Y ya en serio, entonces. Eres mole, ¿no? Sí, experta a nivel intermedio. Pues muchas gracias a ambos, les mandamos un fuerte abrazo a Polanco y hasta Chicago. Y muchas gracias a ustedes por sintonizarnos. Sigan aquí en ADR Networks activando sus sentidos y los esperamos el próximo lunes, como siempre, 9 de la noche, tiempo del centro. Pásenla bien. Estás escuchando ADR Networks. Seguimos activando tus sentidos.